Genética de población. Es la rama de la biología que estudia los comportamientos de los genes en poblaciones naturales, humanos, plantas, hongos, microorganismos. Por ejemplo, la transmisión de caracteres hereditarios de una generación a la siguiente, las transformaciones que éstas experimentan a lo largo del tiempo, las cuales son causantes de estos cambios. Establece que la composición genética de una población permanece en equilibrio mientras no actúe la selección natural ni ningún otro factor y no se produzca ninguna mutación. Es decir, que la herencia mendeliana por sí misma no engendra cambio evolutivo. La ley de Hardy-Weinberg establece que en una población lo suficientemente grande donde los apareamientos se producen al azar y que no se encuentra sometida a ninguna mutación, selección o migración, las frecuencias génicas y genotípicas se mantienen constantes de una generación a otra. Para lograr el equilibrio genético según lo establecen Hardy y Weinberg se deben dar algunas condiciones. Número 1. La población debe ser lo suficientemente grande y los apareamientos al azar. Número 2. No debe existir selección, es decir, cada genotipo bajo consideración debe poder sobrevivir también como cualquier otro. Número 3. No debe existir flujo génico, es decir, debe tratarse de una población cerrada, donde no haya ni inmigración o emigración. Y número 4. No debe haber mutaciones, a excepción que la mutación se produzca en sentido inverso con frecuencias equivalentes. El proceso evolutivo en una población es el resultado de dos tendencias compuestas que pueden considerarse etapas sucesivas. La primera etapa favorece la variabilidad genotípica y por lo tanto el polimorfismo, constituido por los distintos fenotipos que existen entre individuos de la misma especie dentro de una misma población. El proceso evolutivo se basa en el equilibrio entre ambas tendencias por medio de los agentes de cambio. Se consigue una gran variedad de genotipos, pero solo serán viables los más resistentes a la presión de selección, las que mejor se adapten a las condiciones ambientales. De este modo, se aplican todas las adaptaciones al ambiente por parte de los organismos. La selección natural actual actúa cuando los individuos que presentan en sus genotipos una combinación de alelos favorables para prosperar en el ambiente en el que viven, dejan más descendencia. Por consiguiente, la frecuencia de esos alelos resulta mayor en la generación siguiente. Debe recordarse que las condiciones ambientales son cambiantes, por lo que es necesario que la población mantenga siempre una alta variabilidad genética para poder ajustarse a los cambios en el medio ambiente. ¿Qué es la distribución de la población? Es el estudio de la interrelación entre los habitantes de un lugar y el entorno donde coexisten. Para su estudio se basa en fuentes documentadas, es decir, censos o registros municipales. Causas de la distribución de la población. Esto lo podemos dividir en dos factores, entre los físicos y los humanos. Entre los físicos tenemos el clima y el ecosistema, es decir, el ser humano no puede vivir en un lugar que tenga temperaturas muy altas ni muy bajas y tiene que vivir en un ecosistema que tenga abundante flora como fauna. Las causas humanas la podemos dividir en dos, en hechos históricos, que son aquellos sucesos ocurridos en el pasado y dejan una huella en el presente, ya sean batallas, grandes migraciones, etc., o el socioeconómico, es decir, que tiene carácter social como económico. La distribución de la población nunca llega a ser uniforme, es decir, nunca vamos a encontrar la misma cantidad de habitantes de un lugar en otro. Para entender un poquito mejor este concepto, tenemos que tener dos palabras claves, que es decir, la población absoluta y la densidad de población. ¿Qué es la población absoluta? Es la cantidad total de habitantes que viven en un sitio. Es decir, para el 2002, la cantidad total mundial sería de 6.211 millones de habitantes. Mientras la densidad de población es la relación entre los habitantes y el entorno donde viven. Para nosotros sacar esta cuenta,
tenemos que tener la fórmula clara, que es decir, densidad de población va a ser igual a población absoluta dividido entre la superficie en kilómetros cuadrados. La heterosis, conocida también como el vigor híbrido, es el cruce entre razas que mejora el rendimiento de los caracteres reproductivos. En otras palabras, es la forma en que la población asegura su variedad genética. Este cruce no es consanguíneo, es decir, son dos razas totalmente diferentes. Con ello aseguramos la probabilidad de tener dos alelos diferentes. Recordando así que los genes se heredan en pares, es decir, de cada padre diferente, esto aumenta el número de pares de alelos diferentes, con ello su heterogosidad. Los cambios microevolutivos se promueven de unas pocas formas básicas. Los procesos que pueden afectar directamente las frecuencias génicas de una población son la mutación, la migración, la deriva genética y la selección natural. Ejemplo, imaginemos que en una población de escarabajos se observa un aumento en la frecuencia de los genes para el color marrón y una disminución en la frecuencia de los genes para el color verde. Cualquier combinación de los mecanismos de la microevolución pueden ser responsables de este patrón. Estos mecanismos son mutación. Algunos genes verdes mutaron aleatoriamente transformándose en genes marrones. Migración. Algunos escarabajos que tenían genes marrón emigraron desde otra población o algunos escarabajos con genes verdes emigraron. Deriva génica. Al reproducirse los escarabajos acabaron en la descendencia más genes marrón que verde, simplemente por el azar. Selección natural. Los escarabajos con genes marrón evitaron ser cazados para así reproducirse con más frecuencia que los escarabajos con genes verdes, por lo que a la siguiente generación pasaron más genes de color marrón.